del Señor esta mañana. ¿Qué le parece si va conmigo a Proverbios capítulo 25? Proverbios capítulo 25. El día de hoy estamos ya cerrando la serie del fruto del Espíritu. Quiero saludar a los que nos ven, nos escuchan en YouTube, a los que nos están escuchando por ese canal o en Radio Fronteras o Frontiers Radio también, que nos escuchan. Quiero saludarles a ellos. Son bastantes los reportes de hermanos, personas, conocidos que escuchan los sermones. Damos gloria a Dios por eso. Y algo que también están haciendo los hermanos, que me he estado enterando por ahí, es que comparten el link del canal de YouTube, y eso pues es importante también. Eso es importantísimo. Entonces enviamos un saludo a todos los hermanos. Ya hoy cerramos y sé que el Señor pues ha hablado a nuestros corazones de una forma muy linda, muy especial en toda esta serie. Proverbios capítulo 25, versículo 28. ¿Me dicen amén cuando lo tienen? Dice este versículo así solito: como ciudad invadida, leo en la Nueva Biblia de las Américas, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Lo leo en la Reina Valera y voy a leerlo en dos versiones más. Reina Valera dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Te preste atención. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. En la traducción lenguaje actual dice: quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Creo que está bastante claro el versículo, pero vamos a dar gracias a Dios, poner este tiempo en sus manos. Amén. Padre, esta mañana estamos delante de ti con gran gozo, Señor, con gran satisfacción en ti. Gracias, Señor, por darnos este maravilloso privilegio de reunirnos para escuchar tu consejo, para alabar tu nombre, para bendecir tu nombre, para exaltar tu nombre. Gracias, Señor, porque mientras en otras naciones, en otras partes del mundo no pueden hacerlo, tú nos has dado este maravilloso privilegio. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu consejo. Permite que una vez más nos instruya, nos corrija y nos exhorte a fin de que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Gracias te damos, Señor, y habla a nuestros corazones. Nos presentamos ante ti con humildad para recibir tu consejo con sencillez. Escuchamos tu palabra, Señor. Háblanos, toma el control, Señor, y ayúdame a exponer, a fin de que tu nombre sea glorificado y que tu Hijo Jesús tenga la preeminencia en todas las cosas. Amén y amén. Mis hermanos, a manera de introducción, quise hacer una recapitulación importante de aquel sermón predicado hace 12 semanas, que se tituló Sed llenos. Si usted entra al canal de YouTube de la congregación y se mete a listas de reproducción, usted va a encontrar las carpetas con las series: la serie del Hijo Pródigo, la serie del Fruto del Espíritu, los sermones dominicales con temas diversos, y bueno, hay un video también de la escuelita que se hizo en su momento, cuando las restricciones nos obligaron a hacerlo de esa forma. Pero dentro de esa carpeta de el fruto del Espíritu en el canal de YouTube, debería de haber estado el sermón Sed llenos. Pero por problemas técnicos, ese sermón no se grabó. Pero era un preámbulo a la serie. Hoy estamos concluyendo con el 9º sermón del fruto del Espíritu, iniciando, usted lo puede ver en los videos, con el primer sermón, que era uno contra otro. Ese fue el primer sermón después del preámbulo que tuvimos
de ser llenos. Entonces, a manera de recapitulación de toda la serie hoy que estamos cerrando, tomé un extracto pequeño del sermón de ser llenos a fin de refrescar algunos elementos. Y si vamos a cerrar hoy esta serie, vamos a cerrarla como tiene que ser, tratando de dejar todo lo más claro posible, y le pido a Dios me ayude para poder exponer esto tan claro a fin de que usted se vaya para su casa con el consejo de Dios bien clarito en su corazón. Si usted va conmigo, y le pido que vaya a Efesios capítulo 5, así como un balazo. Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios 5, 15. Vamos a repasar un poquitito todo esto a fin de afinar. Y en el sermón pues ser llenos, sí se predicaron muchos aspectos importantes, pero no tenemos el tiempo para tomarlos todos. Lo compartí también en la carpa, pero recibió también modificaciones el día que tuve la oportunidad de estar con los hermanos allá en San Sebastián. Pero vamos a tratar de recapitular algo así, lo más conciso que pueda. Efesios capítulo 5, versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces el apóstol le dice a la iglesia en Éfeso: aprovechen el tiempo, están en días malos. Pero él dice, esto muestra sabiduría. En el versículo 15, el sabio, el que muestra sabiduría, aprovecha bien el tiempo. ¿De acuerdo? Porque estamos en días malos. Entonces versículo 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, el sabio aprovecha bien el tiempo. ¿Cómo? Procurando entender cuál es la voluntad de Dios. El que camina en sabiduría, el que aprovecha el tiempo, anda todo el tiempo buscando entender a cabalidad la voluntad de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? Que seamos llenos del Espíritu. Tenemos que andar en sabiduría, aprovechando bien el tiempo, siendo sensatos, procurando entender la voluntad del Señor, la cual es o se da en el tanto somos llenos del Espíritu. Y entonces, ¿cómo se manifiesta este ser lleno del Espíritu? Versículo 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Repasamos en ese sermón que el ser lleno del Espíritu Santo es una obligación del creyente. Es un mandamiento y se refleja el sed como un imperativo, sed, un mandato, sea lleno, sea lleno. Es una acción que el creyente debe activar. Es una responsabilidad de él estar lleno del Espíritu, porque aún estando nosotros en el Señor podemos apagar el Espíritu, según 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19, o podemos contristar al Espíritu, según Efesios capítulo 4 versículo 30. Entonces, en contraste a apagar o a contristar, nosotros debemos ser llenos del Espíritu. Hablamos en ese sermón de que el ser llenos no es caer en un éxtasis sin control desmedido. No es que caí al suelo y perdí el control de mi ser y entonces yo soy lleno. No es que en la alabanza di vueltas por toda la iglesia y el Señor y yo perdí el control en la alabanza. No, eso no es ser lleno del Espíritu. No es lo que la palabra está enseñando. Podemos alabar al Señor, podemos doblar nuestras rodillas, llorar delante de su presencia, ser quebrantados por su verdad en la oración. Claro que eso puede suceder. Podemos celebrar con gozo, con júbilo. Claro que lo podemos hacer. Pero un éxtasis desmedido y sin control no es ser lleno del Espíritu. Eso también lo hablamos en ese sermón y defino la palabra éxtasis.
estado de la persona que siente un placer, una admiración, una alegría tan intensos que no puede pensar ni sentir nada más. El estar lleno del Espíritu, hermano, no es caer en un éxtasis donde no pienso, donde no estoy consciente de las verdades. Eso no es ser lleno del Espíritu. Porque hemos visto muchas personas en éxtasis, descontrolados, gritos, llantos, brincos, pero salen por esas puertas y no hay fruto. Entonces, ¿dónde está el Espíritu? ¿A dónde está? Entonces tenemos que estar conscientes que este no es el ser llenos. El ser lleno del Espíritu Santo no tiene nada que ver con la idea de perder la lucidez, el razonamiento y la coherencia bíblica. No tiene nada que ver con eso. El estar en la fe de nuestro Señor Jesucristo no es darle un tiro a nuestro entendimiento. No es eso. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Y quiero ser claro en algo. Aunque no podemos nosotros, y quiero hacer énfasis, encajonar, encerrar, enmarcar la obra del Espíritu en un asunto meramente intelectual, porque no podemos hacer eso, tampoco podemos decir que el Espíritu Santo va a actuar en dirección opuesta a lo que la palabra enseña. Estemos claros con esto. No podemos encajonar la manifestación del Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios no va a contradecir la palabra que Él inspiró. Entonces, no, pastor, es que usted no le da libertad al Espíritu. Bueno, si queremos darle libertad al Espíritu, escuchemos las palabras que Él inspiró y démosle libertad a su consejo y a sus designios. Y que entonces sean ellos los que rijan. Nosotros tenemos que estar conscientes de estas cosas. El Espíritu de Dios ha inspirado esta palabra, este bendito libro que nos ha dado salvación y vida eterna. No un libro como tal, sino el poder de Dios del evangelio predicado con él. Vimos en ese sermón que hay una relación directa entre el ser llenos del Espíritu y abundar en la palabra de Dios, con énfasis en Colosenses capítulo 3, no lo busque, o si quiere lo anota, o si quiere toma el tiempito y lo busca. Colosenses capítulo 3, versículo 16, cuando dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si nosotros vemos la consecuencia del ser llenos en Efesios capítulo 5, que fue el que leímos ahora, versículos del 15 al 20, si vemos la consecuencia de ser llenos, es exactamente la misma consecuencia, el mismo producto, el mismo resultado que tenemos de abundar en la palabra de Dios. El Espíritu de Dios inspiró las Escrituras, y en el tanto nosotros abundemos en ellas, seremos llenos del Espíritu Santo para que el fruto sea notable. Por eso el éxtasis no produce fruto, porque no hay entendimiento, no sienten, no piensan. Y la palabra del Señor dice que Él alumbra nuestro entendimiento. Entonces no es que nos quedamos sin Él, no. La palabra de Dios alumbra y nos dice cómo son las cosas. Entonces, si nosotros abundamos en la palabra de Dios, nosotros podremos vivir llenos del Espíritu. Y cuando vivimos llenos del Espíritu, ¿qué sale a flote? ¿De qué hemos estado predicando? El fruto. El fruto se nota cuando somos llenos del Espíritu. Y debemos estar recordando las palabras. Y la Biblia enseña que entre nosotros tenemos que exhortarnos y recordarnos esas palabras. A mí muchas veces mi esposa me ha dicho: David, pero usted predicó de eso. Sí, cierto, tiene razón.
Tiene razón. David, pero eso no fue lo que usted predicó. Sí, mi amor, perdón. Pero necesitamos eso, la palabra lo enseña. Yo necesito que me lo refresquen y yo debo velar también por ello. Y recordarles a mis hermanos, exhortarles en amor, a fin de que todos siempre reflejemos este fruto. Hermanos, que salgamos por esa puerta y que reflejemos el fruto. Eso es lo que necesitamos. No tiempos de éxtasis. Eso solo toca la carne. El éxtasis. No, el fruto. Ahora, ¿cómo llevamos todo esto, el ser llenos y el fruto, al cristianismo práctico? No solamente con todos los sermones expuestos las veces anteriores, sino también, vaya conmigo a Romanos capítulo 12. Romanos 12. Romanos 12, versículo 1. Y quiero que vea este detalle tan importante acá. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un culto racional. Esto es lo natural cuando presentamos nuestros miembros como sacrificio vivo. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, punto número 1. Nuestro entendimiento fue renovado a través de la palabra. Pero nosotros debemos mostrar esa transformación, que es nuestra responsabilidad, por el entendimiento que ya ha sido renovado en nosotros. Se renovó nuestro entendimiento, entonces yo soy transformado y evidencio esa transformación con el entendimiento que ahora tengo en Cristo. Entre más sermones, más enseñanzas escuchemos, más responsables de esto somos, porque el Señor transforma nuestro entendimiento, renueva el entendimiento a través de todos los sermones del fruto del Espíritu. El Señor renueva nuestro entendimiento. Ahora, es nuestra tarea salir de aquí y vivir conforme a ese fruto. Es nuestra tarea. Tenemos que saber eso, porque justamente en esta acción de que la palabra de Dios viene a mi corazón, renueva mi entendimiento y soy transformado, se da la santificación, por la cual Jesús oró en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Somos santificados con todo esto. Somos santificados. ¿Cómo nosotros mostramos esa transformación? Según Romanos 12, mostrando nuestras vidas y entregándolas como sacrificio vivo, santo y agradable. Esta serie del fruto del Espíritu tuvo como preámbulo el sermón de ser llenos, con el cual cierro este pequeño extracto, un pequeñito extracto, muy pequeño de ese sermón. Y acá cierro para retomar el texto principal que está en Gálatas capítulo 5, versículo 22. No lo busque, yo se lo leo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cuál era mi intención de tocar el extracto de ser llenos? Mi intención es, hermanos, que no se nos olvide a nosotros nuestra responsabilidad para mostrar ese fruto. Y lo mencioné el domingo anterior. No es que vinimos a Cristo, wow, el Señor nos rescató, gloria a Dios, y todas las cosas en nuestra vida pasan por sí solas. No, tenemos una responsabilidad en base a lo que hemos aprendido y entendido, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo.
Él renueva nuestro entendimiento a través de las Escrituras y es nuestra tarea velar por ser llenos, por mostrar este fruto. Es nuestra tarea. Y cuando vemos que el fruto del Espíritu son todos estos elementos, hermano amado, nosotros tenemos que velar por vivir todos estos elementos. Tenemos que esforzarnos. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Y con cuál continuamos hoy? La templanza. Con la templanza, y aquí cerramos con este sermón. Cuando definimos la palabra templanza, del griego ekrateia, se define como autocontrol. Autocontrol. Qué tremendo. Autocontrol. Literalmente en fuerza. Se refiere a un control propio interno de los apetitos y pasiones que salen de nosotros mismos en diferentes circunstancias. Todo este autocontrol es el resultado de una operación, como todos los elementos del fruto, sobrenatural en el creyente. O sea, esto no deja de ser un asunto sobrenatural. Recordemos ese punto también importante en toda la serie. El autocontrol, definido como templanza en este concepto bíblico, es un asunto sobrenatural. No es el autocontrol que solamente puede tener el mundo, sino que el autocontrol en el contexto bíblico va más allá. Y vamos a ver ahora un par de casos que nos van a rescatar ese principio. Esto es un asunto sobrenatural. Y esta templanza, autocontrol o dominio propio, producen, presta atención, una sumisión completa a la voluntad de Dios y no a la nuestra. El opuesto del autocontrol, de la templanza, es mi voluntad, lo que yo quiero. Ese es el opuesto. Todos acá decimos que vivimos por gracia, que vivimos para la gloria de Dios, que todo lo que hacemos es para su gloria, ¿sí o no? ¿Es así? Esto sucede únicamente en el tanto a usted no lo gobierne su propia voluntad, sino que lo gobierne la voluntad de Dios. Podemos decir gloria a Dios en el tanto la voluntad del Padre me gobierne a mí. Estamos sometidos a su voluntad. Pero si vemos este Proverbio 25, 28, que dice que como una ciudad invadida y sin murallas, es el hombre que no domina su espíritu. Una ciudad sin muralla. El hombre que no tiene autocontrol. El hombre que no tiene dominio propio. El hombre que no está sometido a la voluntad de Dios, sino que vive bajo sus propios designios, bajo su propia voluntad. El creyente debe vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dígame amén, por favor. El creyente debe vivir sometido a la voluntad del Padre. Si nosotros vamos, y doy un pequeño concepto del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, el lenguaje de las Escrituras muestra las murallas como un símbolo de salvación, según Isaías capítulo 26, versículo 1, capítulo 60, versículo 18. Se muestra también las murallas como símbolo de la protección de Dios. Zacarías capítulo 2, versículo 5. Se ve también esta muralla como símbolo de los que pueden proveer protección. Primero de Samuel capítulo 25, versículo 16, Isaías capítulo 2, versículo 15. Las murallas también en los proverbios son el símbolo de la riqueza del rico en su propia imaginación.
Proverbios capítulo 18, versículo 11 dice: la fortuna del rico es ciudad fortificada. Es ciudad fortificada la fortuna del rico. Es una muralla que protege. Y como muralla alta dice que es en su imaginación. En su imaginación. Porque no lo es. El dinero no genera una protección. Porque por más dinero que muchos han tenido, sus familias se destruyen, su salud se quebranta, sus hijos se han quitado la vida, se han dado los divorcios, maltrato, violencia doméstica. El dinero no es una ciudad fortificada que nos protege. No lo es. Pero el rico piensa que lo es. La muralla se compara o se lleva al nivel de protección. En este texto bíblico, la muralla nos protege a nosotros. Pero en este contexto, según menciona también este proverbio, ¿de qué nos protege la muralla si no es de nosotros mismos? La templanza, como una obra sobrenatural de Dios en nuestros corazones, nos va a sujetar a la voluntad de Dios para protegernos de nuestra misma naturaleza. Para tener un autocontrol ante una carne que tiene impulsos, que tiene reacciones. Todo lo que me lleva a vivir en dirección opuesta a los caracteres del fruto estudiado en todos los sermones se encuentra en nosotros mismos. Todo lo que me lleva a no manifestar el amor, todo lo que me lleva a no estar en la paz, lo que me lleva a no tener paciencia, lo que me lleva a no ser benigno ni bondadoso, todo lo que se opone al fruto del Espíritu está aquí adentro. Está en nosotros mismos, en nuestra naturaleza. Por eso es necesario ser lleno del Espíritu a través de la renovación del entendimiento. Porque si en las iglesias se enfatizase, hermano, preste atención, la necesidad de ser lleno del Espíritu a través del entendimiento renovado de la palabra de Dios en nosotros, muchos pastores se evitarían consejerías, estar resolviendo problemas, estar atendiendo un montón, como decimos nosotros, de broncas. Ustedes hubieran visto la cara que tenía tío. Tenemos que hacer énfasis porque en el tanto la iglesia sea llena del Espíritu va a mostrar el fruto, lo cual minimizará el trabajo desgastante de un pastor que no ha enseñado las Escrituras, provocando esto, que la iglesia se incline en dirección opuesta a la carne, apagando el Espíritu o contristándolo. Es nuestra responsabilidad predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que el poder del Espíritu Santo actúe en nosotros. Y cuando hablo de poder, hermano, no quiero que usted se imagine algo como, ¿qué referencia puedo utilizar? Como no sé si usted ve caricaturas y esas cosas, pero no es un poder que yo señalo ese parlante y ese parlante se levanta y es un poder místico, no. El poder del Espíritu Santo se ve manifiesto en el tanto el corazón del hombre es transformado, sale por las puertas del templo y evidencia su fe con su fruto. Porque es sobrenatural que alguien viva reflejando el fruto. Es que, hermano, no es natural, lo hemos visto en todos los sermones, no es natural. Y ahí es donde se manifiesta el poder de Dios operando en la iglesia. Es sobrenatural ver una iglesia que dé fruto. Que se ame, que sean benignos, que no haya chisme, que no haya murmuración, que se entreguen los unos por los otros, que velen por los intereses de los demás antes que los suyos propios. Esto es un asunto sobrenatural. Y lo predicamos con la fe de que el Señor habla a nuestros corazones. Yo también como pastor, con la fe de que el sermón quede ahí en YouTube para estarlo refrescando después. Refrescando y refrescando para doblegar mi carne y vivir en el Espíritu, conforme a la voluntad del Señor.
Lo que contamina al hombre, una vez que señalaron a Jesús, Jesús dice, no es lo que entra a él, sino lo que sale de él. Lo que sale del hombre, de su boca, eso es lo que lo contamina. Mateo capítulo 15, versículo 11. Si nosotros nos vamos a la definición secular de la Real Academia Española con respecto a autocontrol, dice que es control de los propios impulsos y reacciones. En el tanto nosotros controlemos los impulsos, las reacciones, el fruto se va a notar. Y en esto glorificamos nosotros al Padre, según Juan capítulo 15, versículo 8. Y en esto se glorifica al Padre, en que llevemos mucho fruto. Como ustedes podrán ver, todo esto mencionado está muy largo de los éxtasis desmedidos y sin control. Está muy largo de a lo que muchos en la calle le llaman llenos del Espíritu, hablando de la libertad del Espíritu, que no genera fruto, que no genera cambios, que genera experiencias emocionales intensas. Sí lo genera, es real, pero no hay cambios. Y para muestra un botón, muchísimos eventos en los que alguna vez participamos, con muchísimas emociones, como una olla de presión, ¿verdad que sí, tío? Una olla de presión, y todo el mundo, wow, qué cosas está haciendo Dios tan increíbles, y así la gente. Pero ¿recuerdan la parábola del sembrador? ¿Recuerdan los pedregales? Se emocionan mucho, pero son de corta duración. El éxtasis emocional, la euforia colectiva, el éxtasis desmedido y sin control, solo generará semillas en pedregales. Se emocionan un tiempo y rapidito se van, porque no hay un fruto que permanece como una tierra fértil. Tenemos que estar atentos también a estas cosas. Pero cuando hablamos de impulsos y reacciones que nosotros tenemos que controlar, hablemos de los impulsos. ¿Qué impulsos tenemos nosotros en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos? Dice la palabra del Señor, no lo busque, en Santiago capítulo 1, versículos del 14 al 16, que cada uno es tentado conforme a su propia concupiscencia. Lo que sale de adentro, en eso es tentado. Y tenemos impulsos en la naturaleza del hombre, impulsos violentos. Tenemos impulsos de odio. Tenemos impulsos que guían al rencor. Tenemos impulsos que llevan a la ira. Tenemos impulsos que llevan a la envidia. Impulsos que llevan a la glotonería. Impulsos que llevan a expresiones de mala forma por desacuerdos o molestias. Tenemos malos deseos como el hurto, perversiones sexuales, adicciones, entre otro montón de cosas. Y si hay algo que tenemos que saber y entender, y no podemos tapar el sol con un dedo, es que hay una fuerte crisis con respecto al control de impulsos cuando usted está a solas, o cuando las personas están a solas, para no tomarlo a usted de ejemplo, cuando las personas están a solas con su celular, en su cuarto, con su computador. El mundo no controla los impulsos y la iglesia debe luchar contra ellos, contra la ley. Romanos capítulo 7, del pecado que se levanta en nuestros miembros. Y el apóstol Pablo dice: hay una ley de pecado que se levanta en mis miembros, pero con el espíritu quiero lo bueno, pero mi carne me pide lo malo. En el tanto esta lucha se dé, entre más llenos del espíritu estemos, esta lucha debe menguar. Pero si nosotros dejamos la palabra, dejamos de orar, porque la palabra nos lleva a orar. Dejamos la palabra, dejamos de orar, y cuando nos damos cuenta, estamos, hermanos, solo para que nos tiren en un sartén y nos echen ahí fuego con un poquito de pimienta en la chuleta. Y si usted nos escucha en otro país, esto me refiero a un trozo de carne, de res o de cerdo. Los impulsos es algo, hermano, con lo que más lucha el hombre. Los impulsos. Conozco un caso, un hombre trabajador que le ponía en el trabajo. Era esforzado, era un vacilón,
compartíamos bastante. Escuchaba cuando se le predicaba, él escuchaba, estaba atento y decía, David, qué es cierto eso, David, me decía. Y una vez un impulso lo llevó a enviarle un mensaje a una compañera porque le pareció bonita. Y ese impulso hizo que perdiera su trabajo. No fue una vulgaridad, no fue una obscenidad, no fue nada de eso. Pero las leyes hoy están tremendas con ese tema y lo despidieron. Y nos dolió mucho a todos los que lo conocíamos. A él lo despidieron del trabajo. Las malas decisiones son producto de estos impulsos. Decisiones alocadas. Decisiones que no nos llevan a la sabiduría, no nos llevan a la paciencia. Decisiones del lo quiero ya. Y recordé el sermón de la paciencia un día de estos que iba manejando, iba una moto y ya no decía eso, it's, no, sino que decía pedidos ya, o sea, no después ya. Decía así y yo, Dios mío, Padre, pedidos ya, o sea, yo lo pido, me lo traen ya. Qué cosa más increíble. Pedidos ya, o sea, ya no, vean, ya no encuentran nombres. Entre más rápido mejor. Y la pandemia generó que toda esa tecnología de las aplicaciones y los pedidos y las ofertas generó que eso mejorara. O sea, ahora es más rápido. Usted llama y pide, hermano, son 5 minutos, pip, pip, está ahí. Y usted tiene que revisar a ver qué le trajeron, porque hermano, o sea, ¿cómo es que ya estaba eso así? Es una velocidad increíble. Todo lo queremos ya y a veces nuestros impulsos nos llevan a tomar malas decisiones. Los impulsos deben estar sujetos a la voluntad de Dios. Pero si cada impulso mío por hacer algo, una cosa, está guiado por mi carne, entonces probablemente empieza a tomar malas decisiones. Muchos jóvenes con el impulso que tienen del amor, de la desesperación, en una sociedad donde sí es cierto, cuesta encontrar pareja. Los muchachos de ahora luchan mucho con eso. Donde ven, dicen, Dios mío, tengo tantos años y ya los impulsos, no, tengo que buscar casarme, y listo, ¿verdad? Entonces la carne empieza a tomar un poco de fuerza porque caen en esos impulsos. Cuando nos damos cuenta tenemos un matrimonio y cuando nos damos cuenta lo tenemos quebrantado, ese matrimonio lo tenemos quebrado porque nunca esperaron a la pareja correcta conforme a la voluntad de Dios, sino que sus impulsos les llevan a tomar malas decisiones. ¿Es culpa de Dios esto? No, no es culpa de Dios. Es que muy probablemente los impulsos, los deseos los guiaba la carne y no el espíritu. Por eso tenemos que ser llenos del espíritu. Y cuando hablo de los impulsos, involucro las emociones, porque cuando tenemos momentos de emociones fuertes se dan esos impulsos. Uy, no, yo estoy tan emocionado por lo que está pasando, yo estoy tan emocionado, yo voy a sacar y yo voy a dar desmedidamente. Y va la plata de la luz, del cable, de la corriente eléctrica, del teléfono, de los celulares. Y luego, ¿ahora qué hago? Los impulsos emocionales. La plata de la casa. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo están nuestros impulsos? Pastor, nos hace falta la rampa ya. Pastor, tranquilos. Dios va a proveer en su tiempo. Dios va a proveer. Esta obra es de Él y lo que llegue lo enviará Él. Nosotros oramos, nosotros ofrendamos con gratitud y con alegría. No vamos a correr. Que sí hay necesidades, por supuesto. Vea esto, hermano, esto ni siquiera es un monitor. Esto es, yo no sé ni qué es, pero no es un monitor. ¿Verdad que no lo es? Tiene 30 años. Si suenan mal muchas cosas es por esto. Hay una necesidad, pero no vamos a correr porque esto le pertenece al Señor.
Y las decisiones deben tomarse con sabiduría. Nos urge la rampa allá afuera para que los carros entren. Nos urgen detalles en la escuelita. Pero el Señor nos ha ayudado hasta ahorita, ¿sí o no? Seguimos esperando, confiados. Tenemos que reposar en la soberanía de Dios. Nosotros damos los pasos con fe, con alegría y con gozo, pero Él tiene el control total de cada una de las cosas. Así como en este lugar, en nuestras vidas también. Reposemos en su confianza. ¿Qué otros impulsos tenemos con el pecado? ¿Qué impulsos pueden haber cuando no estoy de acuerdo con algo? Tengo un impulso que me molesta y me... Hermano, ¿quiere decir algo? No, voy a esperar un momento para sentirme muy bien. Estabilícese. Sea lleno del Espíritu. Soporte. No estalle. Aguante en el Espíritu. Pero los impulsos dicen, no, ¿sabe qué? A mí eso no me parece y esto y usted es esto y lo otro y estallamos. En la mañana nos reíamos en el desayuno, mi esposa y yo. Estábamos desayunando y empezamos a tocar un tema. Y yo me empecé a exaltar, Gaby, es que esto... David, no es que iba a predicar del autocontrol. Sí, es cierto. Tenemos que controlarnos en el espíritu. Pero todos estamos expuestos a estas luchas. Todos. Si pensamos en los impulsos, podemos pensar en esto que mencionamos, pero también en otras cosas. Pero hablemos de las reacciones. Las reacciones son producto de cosas que vienen del entorno. Cosas que me pasan y yo reacciono. Cuando me pegan una bofetada, ¿cuál es mi reacción? ¿Cuál es su reacción? Yo sé que ya usted pensó. Esta hizo así. Esa es nuestra reacción. Pero no debemos reaccionar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando usted va manejando en la calle y le recuerdan el día de hoy. Cuando usted va por la calle y le gritan improperios, ¿cómo se siente usted? ¿Cuál es su reacción? ¿O cuál es su reacción cuando su compañera de trabajo, su vecina, le cierra el ojo? ¿Cómo es su reacción cuando el vecino, el compañero, le sonríe y le dice, ay, qué linda que anda hoy? Ay, ¿cuál es su reacción ante esto? ¿Cómo reaccionamos ante estas situaciones? ¿Cómo reaccionamos ante una broma de mal gusto? Y quiero testificar algo otra vez, como las otras cosas que he testificado con mucha vergüenza, pero me pongo yo de primero acá. Una vez, un viernes, lo recuerdo, y lo recuerdo al dedillo. Hermanos, y yo quiero que sepa que esto está mal, por eso lo voy a contar. Esto fue en el 2009, imagínense, el año que me casé. Resulta que estaba en el trabajo y yo me acababa de incorporar a la oficina. Luché por salir del trabajo de campo porque andaba por todo el país y de verdad que admiro a los hermanos como Miguel que trabajan en construcción. Estábamos cortando, soldando allá en Nicoya, no había techo, un sol, ese tipo de trabajo. Pero ya yo me iba a casar y yo quería estar con mi esposa. Para eso me casé, para estar con ella. Entonces yo dije, tengo que dejar este trabajo, sí me genera algunos beneficios, pero tengo que dejarlo porque tengo que casarme. Entonces me esforcé por entrar a la oficina y pues
como uno es creyente y todos lo conocen en la oficina, interesantemente en el campo, en el trabajo de campo, lo respetan a uno más cuando predica el evangelio, pero en la oficina había un poco más de vacilón y no me conocían muy bien. Entonces yo entré a la oficina y me empezaron a hacer bromas con la computadora. Me empezaron a hacer bromas y bromas, pero hubo un día, hermano, ese viernes, yo estaba soportando y soportando, pero ese viernes ya había pasado una hora después de la hora del almuerzo, yo no había comido y ya estaba un poco agotado de las bromas. Y llegué y no solamente me hicieron la broma, sino que me dañaron el equipo, el activo lo dañaron. Entonces, hermano, no hubo templanza. Me levanté en medio de la oficina, así todos estaban alrededor porque es un cajón así. Y lo interesante de esto es que este sermón lo está escuchando un compañero, ya les digo quién es. Y entonces yo me paré, yo estaba, hermano, con hambre, andaba todo el día en la calle, sudando como un loco, estresado. Y hermano, sí, sin templanza, sin el fruto del Espíritu, en la pura carne. Y entonces yo me paré al frente de todos ellos y les dije, necesito que me digan quién fue el de esto y que se levante ya porque ya mismo lo vamos a arreglar así. Y entonces todos estaban en la computadora siguiendo el monitor. Yo estaba enojado y yo estaba listo para que se levantara cualquiera. Y eso está muy mal. Eso no refleja a Cristo, pero por ningún lado. Por ningún lado. Hace 11 años más o menos. Por ahí, 12 años. Resulta que nadie me dijo nada, pero yo sabía que había pecado. Y el lunes siguiente tuve que llegar y delante de todos de la misma forma pedirles perdón. Decirle, perdónenme por lo que hice aquel día. Yo sé que me hicieron una broma, la verdad es que sí, no me gustó, pero perdónenme porque aunque no me haya gustado la broma, yo actué mal. Yo les pido perdón. No, tranquilo, me dijo uno, tranquilo, no pasa nada, listo, está bien. Y bueno, no me dejaron, no me hicieron nunca más una broma, pero no estuvo correcto. No reflejamos a Cristo. Pero lo interesante de esto es que un mes después se me acercó un compañero. Me dice, Davidcito, acá, el que menos yo esperaba. Y me dice, ¿usted se acuerda de aquella broma? Le digo, sí, me fui yo, perdóneme, dice. Y ese compañero es el que está escuchando el sermón, porque él los ha escuchado todos, al cual le mando un saludo también. Yo dije, no, Davidcito, ya. Y entonces él al día de hoy llega y me desacomoda el equipo todavía. Entonces digo, aquí estuvo el compañero. Yo llego y ya me da risa porque es ya un gesto de cariño que pues ahí que en el vacilón tenemos. Pero nosotros no podemos ser así. No podemos o no debemos perder el control. Por eso predicamos el evangelio y por eso el evangelio nos lleva en crecimiento. Porque todas estas cosas que me pasaron hace 12 años no me deben pasar hoy. Ni a usted, si tiene 15, 20 años en el evangelio, lo que le pasó hace 20 años no le debe pasar hoy porque usted está creciendo en el conocimiento de Jesucristo y Él lo está preparando enteramente para toda buena obra y comenzó una obra en usted y en mí que Él está perfeccionando hasta el día en que Cristo venga. Entonces tenemos que crecer. Pero esto es insignificante. Todo lo que he mencionado es insignificante ante una templanza como la que vamos a ver, a continuación. Esta es una templanza en otro contexto. No es algo tan simple como el trabajo, la familia, el hogar. No es tan simple. En la noche del pasado 4 de julio de este año, la cristiana Mema Ágate, de 61 años, y su marido de 67 años fueron atacados en su casa en la República Centroafricana.
aparecieron 3 hombres armados y agredieron a la pareja. Uno de los hombres tenía una pistola y los otros 2 cuchillos y tenían machetes. Entonces el marido en la declaración dice: la empujaron, hablando de la esposa, dentro de la casa. El que me apuntaba con la pistola y el otro que tenía el cuchillo me vigilaban muy de cerca, mientras el tercero abusaba sexualmente de mi esposa. Al día siguiente volvieron. Sucedió ante mis propios ojos, dice el esposo. No sé qué hicimos para merecer esto, declara. Las agresiones se convirtieron en una rutina y los cristianos huyeron. Y entonces, dice la esposa, decidimos irnos. No llevamos nada para no llamar la atención sobre el hecho de que nos íbamos. Se fueron como salir a la pulpería, pero a nunca volver, y dejaron todo. La pareja tiene 2 hijos fallecidos, uno de los cuales fue asesinado durante la segunda represalia de los musulmanes en el 2009, y el otro por hombres armados cuando se dirigían a Bangassou en 2020. Desde entonces la pareja ha permanecido en la pequeña cabaña trabajando en la agricultura para sobrevivir. El 12 de julio, sin dinero y con solo la ropa que llevaban puesta, la pareja decidió caminar 45 kilómetros hasta el pueblo más cercano para encontrar refugio y seguridad. La iglesia local de este lugar los acogió, les dio alojamiento, comida, medicinas. Pero la violencia sexual en la República Centroafricana es un arma de guerra conocida, utilizada a menudo por los rebeldes, entre los que se encuentran a menudo musulmanes radicales. Estos actos se cometen contra mujeres cristianas, a menudo en presencia de sus maridos, padres u otros miembros de la familia, con el único objetivo de traumatizarlas y someterlas, explica el colaborador de Puertas Abiertas en África Occidental. ¿Cómo mantener un autocontrol? Y cualquiera aquí podría decir, lo tenían con cuchillos, pero estoy seguro que muchos pensaron ahorita, a mí me matan, a mí me quitan la vida. Pero ¿cuál sería el producto de eso? ¿Cómo mantener el autocontrol o la templanza ante sucesos atroces para con mi núcleo familiar? Esto es sobrenatural. No es natural en el hombre. Y pareciese que estamos hablando como una utopía o una fantasía inalcanzable, pero es el diario vivir de muchos cristianos hoy. Muchos cristianos deben practicar no solo el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, sino también la templanza. Porque pudiendo muchos de ellos tomar represalias contra los que les hacen daño, ¿sabe qué hacen? Oran por ellos. La templanza, el autocontrol, nos protegerá de estos impulsos, nos protegerá de reacciones de nosotros mismos que nos llevan a pecar. Cualquiera puede soportar un golpe, cualquiera puede soportar un insulto en la calle, porque hay mucha gente que lo hace, pero ¿quién soporta un daño desmedido para su familia? Y muchos dirán, es que es un cobarde, es que tiene miedo, porque así nos tratan a los cristianos, como cobardes. Pero aquel que tiene templanza es como una ciudad con muralla, una muralla que es su salvación, una muralla que es la protección de Dios,
en la cual se muestra la capacitación de este espíritu en nosotros para soportar, tener este autocontrol, este dominio propio. Pero aquel que no sea como una ciudad sin muralla, que no tiene rienda su espíritu, que no tiene control de lo que le hacen, de sus impulsos y de su carne, está expuesto a todo ataque del entorno, está expuesto a ser seducido por su carne, está expuesto a todo eso. Pero la templanza hoy es atacada porque muchos no viven bajo la voluntad del Señor, viven bajo la voluntad de sus deseos, y cada decisión que toman no refleja el ser llenos del Espíritu. No lo refleja, sino que refleja el que está en la pura carne. Esto lo vemos hasta en las mismas familias. Véalo usted hoy, véalo en el feminismo, véalo ahí. La palabra del Señor enseña que la mujer debe enseñarle la doctrina a sus niños, pero la mujer de hoy está más preocupada por su empoderamiento que por la labor que el Señor comisiona en su palabra. El hombre está más preocupado por sus asuntos, por lo que tiene que hacer, por sus tareas y diligencias, y ha olvidado amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y a veces le echamos la culpa solo al feminismo y decimos: el feminismo tiene la culpa de que las mujeres sean empoderadas, cuando en realidad hay una gran responsabilidad de un hombre que no es hombre en su hogar y no vela por la guianza espiritual de su casa con respecto a la luz de las Escrituras. El feminismo puede agarrar la palanca que quiera en el gobierno, en la política, en la educación, pero si usted como jefe de hogar le enseña a sus hijos, le enseña a su esposa los designios de Dios, por más fuerte palanca que traiga el feminismo, la casa no la tocan. No la tocan. Me decía mi hijo Ezequiel, salimos del estudio bíblico y me hizo varias preguntas el jueves. Y me dice: papá, es que yo veo hoy que los chicos quieren parecerse a las chicas y las chicas quieren parecerse a los chicos. Mi hijo Ezequiel de 8 años. Y yo le dije a Ezequiel: Ezequiel, entienda esto. La mujer quiere a un hombre. Sea hombre. Cuando el día de mañana usted esté con una mujer, sepa que usted tiene que ser un hombre como Dios dice que debe ser. Si la mujer quiere tomar tareas y quiere hacer, y está bien, séalo, pero no se le olvide enseñarle la doctrina a sus hijos. No se le olvide, porque si está haciendo una cosa dejando de hacer la otra, le está quedando cortita la cobija. Y si usted, varón, está en su casa y no guía y defiende a su casa, hermano, también a usted le queda cortita la cobija. El autocontrol se ve reflejado en las decisiones que tomo en el diario vivir. Se ve reflejado. Y se ve quién gobierna: el espíritu o la carne. En 2 de Timoteo, no lo busque, capítulo 1, versículo 7. Y si me ayuda mi hermano Dariel o Víctor, cualquiera, no sé cuál es el que está el día de hoy. Versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El Espíritu de Dios, hermano, el Espíritu de Dios no es un espíritu de cobardía. Y aclaro algo: las cartas del apóstol Pablo a Timoteo se escribieron en un contexto de persecución. No es así como nosotros que nos reunimos y pasa nada. Persecución. Y él pone en contraste la cobardía con 3 caracteres del espíritu: el poder como el equipamiento para todo lo que ha sido comisionado Timoteo, el amor, el cual se centra en agradar a Dios y procurar el bien de los demás antes que el propio, y el dominio propio, que se refiere a una mente disciplinada que mantiene orden en sus prioridades.
El creyente que tiene templanza en el espíritu tiene sus prioridades en orden.